Bien, buen día. Les saluda el docente Juan Carlos Ocampo Risco, docente de la Universidad Privada del Norte, y le doy la bienvenida a la clase Espejo Internacional sobre financiamiento internacional de empresas. Hoy día vamos a estudiar el caso de una empresa pesquera muy importante en el Perú, que se llama Corporación Pesquera Inca. ¿Sí? Entonces vamos a un poco estudiar, ¿no?, este caso. Esta es una clase espejo internacional entre la Universidad Nacional Autónoma de México, donde está el maestro Omar Barragán, y quien les habla, el maestro Juan Carlos Ocampo Risco, por la Universidad Privada del Norte. Un poco para conocer el tema del día de hoy, cuando hablamos de la necesidad de expandir las ventas, la presencia en los mercados internacionales, las empresas tienen que recurrir ya no a la banca local, sino al mercado de capitales. Este fue el caso de Corporación Pesquera Inca, una empresa que en la práctica conocí. Yo trabajé 15 años en una empresa industrial, fabricamos redes de pesca y una serie de accesorios para la pesca industrial y también para la pesca lacustre. Y Corporación Pesquera Inca era uno de nuestros clientes, ¿no? Es más, les comento que era una empresa mediana, ¿no? Y luego ha crecido a tal nivel que hoy día es una empresa corporativa, ¿no? Entonces vamos a contar un poco la experiencia de cerca con este cliente que era para nosotros, y también su trabajo en lo que es el financiamiento internacional. Es una empresa que captura básicamente anchoveta, luego la quema la anchoveta, eso lo convierte en harina de pescado, y de ahí también sale un derivado que se llama el aceite de pescado, ¿no? Estos productos son muy valiosos para los mercados internacionales, especialmente para China, que necesita de la harina de pescado para hacer alimentos balanceados, y estos alimentos balanceados le permiten a los peces de la acuicultura, ¿no?, alimentarse, ¿no? El principal, ¿no?, consumidor de todas las especies de la acuicultura es China, pero también tenemos otros países como Indonesia, Japón, toda la parte del sudeste asiático consume mucha pesca de ríos, ¿no? Entonces, el alimento balanceado es fundamental. Pero la harina de pescado también es importante para hacer otro tipo de alimentos balanceados para las aves de corral, para el ganado porcino, ¿no? Inclusive para el ganado vacuno, ¿no? Y el aceite de pescado también es un alimento importante para las personas, ¿no? Del aceite de pescado se deriva el llamado aceite de bacalao, ¿no? Que se comercializa en muchas farmacias en el mundo y sirve para, digamos, de alguna forma contrarrestar el agotamiento, tanto en deportistas como intelectuales. Es muy útil inclusive para los estudiantes. Bien, entonces vamos a conocer un poco más sobre la empresa, ¿no? Y bueno, como habíamos indicado, es una empresa que además de procesar anchoveta, también captura peces, ¿no? Para consumo humano, pero el principal core del negocio es la harina de pescado. Es una empresa que la fonda don Samuel Dayer Ampudia en el año 1994, y en el año 2006 consigue un impulso espectacular porque logra financiar capital para adquirir activo fijo, comprar empresas por la especializada bolsa de Oslo, que está en Noruega. Esa primera emisión en el año 2006 fue emisión de acciones internacionales, ¿no?, conocidas como ADRs, y fue una emisión espectacular para la historia del mercado de capitales peruano, porque fue una emisión por $100 millones. Algo que también es importante señalar como fundamental para esta clase espejo internacional es que tanto Perú como Chile son los principales exportadores de harina y aceite
aceite de pescado en el mundo. Entre Perú y Chile representan más o menos el 40% de la harina de pescado en todo el mundo, ¿no? Como les decía, la harina es un insumo muy importante porque no solamente te sirve para los peces de la acuicultura, te sirve para el ganado vacuno, te sirve para las aves de corral, ¿no? Te sirve para los porcinos, o sea, es muy importante para lo que es la alimentación, que luego va a llegar a los humanos, ¿no? Entonces, y China, ustedes saben, junto con India, son los países que lideran en población en el mundo. Entre los dos tienen un poco más de 2.800 millones de habitantes. China nomás ya tiene 1.400 millones. Entonces, y la población de China crece 1% al año. Entonces, se imaginan de la gran necesidad de consumir. Además que en China cada vez más personas están saliendo de la pobreza. Entonces, si sumas el crecimiento poblacional y el hecho de que más personas salen de la pobreza, van a querer más alimentos, por lo tanto, esto implica que va a haber un precio sostenido en el precio de la harina de pescado, del aceite de pescado, de esta anchoveta y también, obviamente, no solamente la cantidad, sino también del precio. ¿Sí? Bien, los accionistas en su plan expansivo querían aumentar ventas, ¿no? Y allá por los años 90, 97, 98, el Perú y también Chile afrontaron un fenómeno del Niño que impactó a la producción mundial de pescado en el mundo. Pero a esto se sumaba el crecimiento de China, el crecimiento de la población, entonces el precio internacional de la harina empezó a tener altos niveles y hubo una reestructuración en Perú. Muchas empresas peruanas se fueron a la quiebra, ¿no? Y lo que hicieron las autoridades en el Perú era, de alguna forma, tratar de ver una reestructuración en el sector y esto se aprovechó para que se diera una mayor concentración empresarial, ¿no? Tanto así que el 70% de la producción de harina lo estaban manejando 7 empresas pesqueras, ¿no? Estaba ingresando en ese momento el, el mayor exportador de harina de pescado en el mundo, que es Tecnológica Alimentos, una empresa peruana, y lo que el marco normativo, ¿no? Lo que estaba haciendo el Ministerio de la Producción en Perú, era que cada embarcación tenga una cuota individual. Es decir, cada embarcación para pesca industrial tenía una cantidad de toneladas que podía capturar en cada temporada, ¿no? Entonces, las empresas, al ver esto, veían pues que tenían que tener más embarcaciones, ¿no? Entonces, empresas que no podían solventar sus costos tenían que vender, ¿no? Entonces, los más grandes empezaban a absorber, no solamente a comprar las embarcaciones, ¿no? Sino también en comprar la cuota individual. O sea, si tú tenías más embarcaciones, tenías una mayor cuota individual y podías ser más eficiente, aprovechar los días de pesca que daba el regulador, el Ministerio de la Producción, y también velar por una mayor calidad de harina, ¿no? O una mayor calidad de harina, un poco para que ustedes sepan, tanto nuestros estimados alumnos de México, de la Autónoma de México y de la Universidad Privada del Norte, es que la calidad de la harina significa que hay un mayor nivel de contenido proteico, ¿no? Cuando hay un mayor nivel de contenido proteico, los salmones, ¿no? Que se alimentan de estos alimentos balanceados son más grandes y en menos tiempo pueden estar en las mesas de los consumidores. Por lo tanto, es mucho más rentable. Igual pasa con las aves de corral, ¿no? Si en China se alimenta con alimento balanceado de mejor calidad de harina, el pollo puede estar en un mes con el peso comercial para vender. Entonces, para los importadores de harina de pescado, una harina de mayor calidad significa un retorno más rápido para su inversión y son capaces de pagar un precio internacional más alto, ¿no? Eso es lo interesante. Ahora, no es solamente la calidad de la harina de pescado. Yo he trabajado 15 años en el sector. Yo les puedo decir que también depende del tamaño de la anchoveta. O sea, si tú pescas una anchoveta juvenil, ¿no? Muy pequeña, no vas a tener tanta calidad de harina ni tanta calidad de aceite como esperas con una anchoveta adulta.
Entonces, lo que quiere, en este caso, Ministerio de la Producción e IMARPE en el Perú, es que salgan a pescar cuando la anchoveta tiene un tamaño adulto, de tal manera que tengan una mejor calidad en la harina, ¿no? En el Perú hemos tenido malas experiencias cuando se ha hecho una captura indiscriminada de la sardina, que era otra especie marina, y prácticamente hemos depredado. O sea, prácticamente, les puedo decir, sardina el Perú no tiene. Quien tiene sardina, que también genera harina, es Chile. En el Perú prácticamente hemos hecho desaparecer esta especie, ¿no? Entonces, lo que se busca es que, de alguna forma, ordenar a las empresas pesqueras para que no abusen de la captura de la anchoveta y si van a capturar, capturen a las adultas. Y eso es todo un trabajo técnico que hace las áreas de investigación de IMARPE y Ministerio de la Producción. Bien, entonces, ¿qué pasa en el año 2004 en la empresa? La empresa Corporación Pesquera Inca toma la decisión de incrementar el número de profesionales independientes el número de profesionales independientes en el directorio. Muchas empresas, tanto en Perú como en México, suelen ser empresas familiares, ¿no? Entonces los directores son los hijos, son los sobrinos, a los cuales forman o en universidades locales o universidades de otros países para conocer mejores experiencias, ¿no? Pero en el caso de Corporación Pesquera Inca, quiso avanzar el señor Samuel Dyer Ampudia y no solamente confió en su hijo, que también se llama Samuel Dyer, sino también en tener directores que fuesen externos, ¿no? Pero que tuviesen un gran conocimiento de los mercados internacionales y del sector pesquero. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? ¿Por qué no, digamos, financiarse más con bancos locales y bancos internacionales? Muchas operaciones que hizo Copeinca se financió con bancos internacionales, bancos europeos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que si tú querías comprar otras empresas, si tú querías estar en este proceso de estar entre las 7 más grandes, tenías que tener niveles de financiamiento de mayor volumen, de menor tasa. Entonces, la bolsa de Oslo se convertía en una gran oportunidad para Corporación Pesquera Inca por varias razones. Número uno, por el mayor monto del financiamiento. Número dos, por menor costo. Y además que la bolsa de Oslo es una bolsa pesquera. Es una bolsa que conoce muy bien quiénes son los compradores, ¿no? Qué significa la calidad de la harina. O sea, cuál es el horizonte, digamos, de generar de flujos de efectivo de la empresa. Y además, esta bolsa noruega, ¿no? Tiene estudios digamos, de especialistas, por ejemplo, de la FAO, de las Naciones Unidas, que ve, hay un área que ve específicamente el estado mundial de la pesca. Entonces, tienen una mejor forma de evaluar el riesgo. Cosa que, por ejemplo, si Corporación Pesquera Inca emitía en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Londres, en la bolsa de Shanghái, ¿no? O en alguna otra bolsa importante latinoamericana, como la bolsa de México o la bolsa de Brasil, no iba de repente tener el éxito que tuvo en la bolsa de Oslo, porque es una bolsa especializada en pesca, como lo que ocurre con la bolsa de Londres, que es especializada en metales. Un poco para conocer lo que pasaba en el año 2005, también que además de tener directores independientes, la empresa convoca nuevos accionistas, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver mi cuadro, en el año 2005 tenías a Christian Selmer de Noruega, a Mimi Berdal de Noruega como vicepresidente, como director, ¿no? También a Isabel Lodin, Gresvin y Sin Simribles, ¿no? Entonces, ellos entraron como directores, conocían muy bien cuál era toda la tecnología del mercado de capitales para tener éxito en conseguir financiamiento. Miren las edades de las personas, gente que tenía o mucha juventud, 35, 34 años, o mucha experiencia, tanto con Christian Selmer, 60 años y 47 para Mimi Verdal. Entonces, eso le daba la oportunidad a Copeinca de poder conseguir financiamiento de mayor volumen, de menor costo, y también un poco tener una mejor gestión en la parte estratégica de la empresa para poder crecer, ¿no?
Entonces, se incorporan nuevos directores, se incorporan nuevos accionistas, ¿no? Se hace una emisión internacional, perdón, se hace una emisión privada de acciones por 100 millones de dólares, ¿no? Y se complementa con otra emisión en junio del 2007 con 130 millones. En total fue una emisión de 230 millones de dólares, con lo cual ellos adquieren más activos para generar más ingresos, y eso hace que Corporación Pesquera Inca, de estar en el cuarto puesto como empresa productora y exportadora de harina de pescado, se va al segundo puesto, ¿no? Y se convierte entonces en la segunda compañía productora y exportadora de harina, la segunda más grande del Perú. Eso fue lo que generó, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los logros? ¿Qué es lo que obtuvo la empresa Corporación Pesquera Inca con este dinero? ¿Qué tipo de activos? Bueno, compró más flota pesquera, ahora tenía el 10.5% de la capacidad de la flota, de más barcos. Eso podría ser economía de escala, por ejemplo, para comprar redes, para comprar combustible, para comprar motores, para hacer mantenimiento. Nosotros, la empresa donde yo trabajaba, le vendíamos red de pesca a Corporación Pesquera Inca, y nosotros, por ejemplo, podríamos darle más plazo de financiamiento, y también para nosotros tener letras y facturas de Corporación Pesquera Inca era más fácil de financiar el mercado peruano. Entonces, le damos facilidades de financiamiento a esta importante empresa. Lo otro es que ahora tenía 14.5% de la capacidad de planta de todo el país. O sea, podía fabricar más harina, más aceite para los mercados internacionales. Ahora tenía 10 plantas de producción, había incrementado, ¿no?, a 10 plantas de producción, y tenía la segunda línea de grupos de embarcación. Sería 64 barcos, ¿no? 64 barcos, que era el 10.5% de toda la flota del sector pesquero industrial peruano, ¿no? Entonces, esto permitía que la empresa pudiese tener más ventas y también generar economías de escala para tener costos más bajos. Entonces, vamos a ver los resultados. Recuerden las emisiones que se hicieron en qué años, se hicieron en los años 2006 y 2007. Miren lo que pasó en el año 2008. En el año 2008 las ventas prácticamente se duplican, ¿no? ¿Qué pasa con los niveles de liquidez? Los márgenes de EBITDA también suben de una forma espectacular, suben al triple. Miren, mientras las ventas suben al doble, el EBITDA, la capacidad de generar flujos, lo que interesa a las clasificadoras de riesgos, a la banca de inversión, aumenta al triple. eh, Aumenta también los niveles de utilidad, y este impulso fuerte que hice en el 2008, ¿no?, luego se mantiene en el año 2009, perdón, 2010, 2011, y en el 2012 logra un crecimiento espectacular, ¿no? Logra un crecimiento espectacular, gracias a esa emisión de acciones, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó al éxito a Corporación Pesquera Inca? Bueno, primero, lo que les decía, ¿no? Había empresas que se habían declarado en quiebra, era la oportunidad de comprar empresas, embarcaciones, plantas, un poco más barato por la crisis que se había dado en el sector. Lo otro es que tenías garantizada toda la captura en choveta, todo lo que se convertía en harina, podías exportarlo. Perú tenía un alto índice de crecimiento, entonces para los inversionistas es una buena señal que tenía una importante fortaleza macroeconómica el Perú. Yo les había indicado que tanto Perú como Chile tenían el 40% de la exportación de harina, entonces el precio internacional de la harina tenía uno de los niveles más altos en la historia de la exportación de este producto. La empresa pasó por la reestructuración, por un buen gobierno corporativo. Les hablaba de que ahora tenía directores independientes, directores noruegos que conocían muy bien el sector pesquero y cómo lograr el financiamiento. La empresa logró competitividad a largo plazo, ¿no?, asistencia técnica, y lo interesante es que en caso que no pudiesen pagar las obligaciones, si había un fenómeno del niño, las cláusulas que había para pagar los préstamos estructurados les permitía solamente pagar intereses, ¿no? ¿Qué es lo que le garantizaba la continuidad? Es que el gobierno garantizaba el sistema de cuotas. O sea, al comprar más barcos, tenías más cuotas y de esa forma
podías pescar más anchoveta y poder quemarla, procesarla y exportar la harina, ¿no? La empresa se fue hacia productos concentrados de mayor calidad, ¿no? Para tener un precio internacional más alto. Adquiere empresas de la misma industria, no busca la diversificación. Por ejemplo, no con el dinero no se va a comprar cadena de hoteles o de restaurantes, ¿no? Sino se centra en el sector pesquero. Es un mercado de valores, el de la Bolsa de Oslo, que conoce la industria, conoce el sector, y las normas, la ley 1084, en la cual hay un sistema de cuotas, le da la tranquilidad al inversionista que si tú tienes la biomasa y tienes las embarcaciones, puedes capturar hasta ciertos niveles y garantizar de esta forma las ventas, ¿no? Esto es un poco comparando lo que pasó con Copeinca, ¿no? La línea que está más abajo era la cuota, o sea, cuánto es lo que podía capturar, ¿no? Del total de toda la producción pesquera, pero cuando hace la emisión de bonos y aumenta su capacidad de planta, la capacidad de barcos, miren, pasa de un 7% de toda la cuota, ¿no? A un nivel encima de 11%, ¿no? Cercano al 11%. O sea, estás aumentando prácticamente 50% tu capacidad de captura de anchoveta, y eso se ha traducido en mayores ventas, en mayores utilidades y en mayor nivel de flujo de efectivo, el EBITDA, que es lo que nos interesa. Bien, ¿qué es lo que hubiese ocurrido si no se hubiese dado esa emisión? Si no se hubiesen adquirido esos activos. Lo que ustedes pueden apreciar en las barras oscuras es, si no se hubiese dado esa emisión y no se hubiesen adquirido esos activos, hubiésemos tenido estos niveles en oscuro, niveles de venta, ¿no? Niveles de venta más bajos, ¿no? Pero la parte ploma lo que nos indica es que los niveles de venta han sido mayores, ¿no? Porque han adquirido activos que le han permitido tener mayores ventas. Bien, bueno, eso sería por mi parte digamos, la explicación de esta clase espejo internacional. Espero que les haya sido de mucha utilidad y compartimos algunas preguntas, ¿no? Con ustedes. Yo les pregunto a los alumnos de la Universidad Autónoma de México y de la Universidad Privada del Norte, ¿qué otras empresas mexicanas y peruanas, ¿no? podrían investigar ustedes que han logrado financiarse no en la bolsa mexicana, no en la bolsa peruana, sino en el exterior, y que les ha permitido tener activos que a su vez han logrado mayores ventas, mayores utilidades y un mayor precio de la acción de cotizar? ¿Cuáles son? Y la otra pregunta que les haría es, ¿cuáles son aquellas empresas que deberían seguir ese mismo camino para ganar los mercados internacionales? Les dejo estas dos inquietudes y estaré muy a gusto de poder recibir todas las consultas y preguntas de ustedes sobre el caso de Corporación Pesquera Inter. Para mí ha sido un placer compartir esta clase espejo internacional con nuestros distinguidos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de mis chicos de la Universidad Privada del Norte. Muchísimas gracias.